Los cronómetros de la Tierra no siempre avisan. El 24 de junio, la costa norte de Venezuela amaneció tranquila, con ese calor húmedo del Caribe que ya conocen quienes viven ahí, y en menos de un minuto, 2 terremotos poderosos sacudieron el suelo bajo miles de casas. Edificios que cayeron, miles de personas heridas y más de 2000 vidas que se perdieron mientras la mañana se convertía, sin aviso, en tragedia. Para un país que ya cargaba con años de dificultad económica y una incertidumbre política que parece no tener fin, aquello se sintió como un golpe más, como otro recordatorio de que las heridas de Venezuela son profundas y antiguas. Pero justo en momentos así, cuando el mundo vuelve a mirar hacia Venezuela solo por sus tragedias, surge una pregunta más grande, más honesta. ¿Qué país es realmente Venezuela? Porque esas dificultades existen, son reales, y han cambiado la vida diaria de millones de familias que hoy se levantan con menos certezas que antes. Pero ningún país se reduce a su capítulo más doloroso. A lo largo y ancho de Venezuela, la gente sigue reconstruyendo la vida cotidiana con paciencia, en gestos pequeños que casi nadie fotografía. Para entender este país, hay que conocer esa Venezuela de todos los días, esa que no sale en los titulares. Hay que descubrir su tierra, su gente, y esa belleza escondida que muchos, incluso muchos latinoamericanos, todavía no conocen. El viaje comienza en el norte de Venezuela, justo sobre la costa caribeña, ahí donde los terremotos volvieron a poner los ojos del mundo sobre este país. Desde el aire, el litoral parece sereno, con el agua azul acariciando playas, puertos y pequeños pueblos costeros que respiran al ritmo de las olas. Pero bajo esa belleza tranquila, el norte de Venezuela descansa muy cerca del límite entre la placa Caribe y la placa sudamericana. El movimiento es lento, apenas unos centímetros cada año, casi imperceptible, pero con el paso del tiempo, esa lentitud acumula una presión capaz de estremecer ciudades enteras en cuestión de segundos. Por eso, esta costa importa tanto. No es solamente la puerta de Venezuela hacia el mar, es también uno de los lugares donde la tierra misma revela su fuerza oculta. Durante más de 500 años, estas orillas han conectado a Venezuela con el resto del mundo. Los exploradores españoles llegaron a este litoral a finales del siglo XV, y con el tiempo, los puertos del Caribe se convirtieron en puertas de comercio, migración e imperio. Y sin embargo, la vida diaria aquí no está escrita únicamente en los libros de historia. En los pueblos de pescadores, la gente sigue remendando redes al amanecer, vendiendo fruta junto al camino, mirando ese mismo mar que a lo largo de generaciones ha traído tanto oportunidad como incertidumbre. El Caribe le da a Venezuela color, ritmo, música y una sensación de apertura que muchos de afuera jamás asocian con este país. Dejando atrás el Caribe, el camino se adentra en el sureste de Venezuela, donde el paisaje cambia por completo, casi como si se cruzara a otro planeta. Aquí se levantan los imponentes tepuyes, elevándose sobre la selva y dando forma a uno de los paisajes más antiguos de la Tierra. Formados hace casi 2000 millones de años, estos montes de cima plana forman parte del antiguo escudo guayanés, una base geológica más vieja que la mayoría de los continentes, tal como los conocemos hoy. Más de 100 tepuyes se dispersan por las tierras altas de Guayana y muchos de los más espectaculares se encuentran dentro del territorio venezolano. Para el pueblo Pemón, estas montañas son mucho más que un paisaje dramático, son lugares sagrados, donde la naturaleza, la historia y las creencias espirituales han convivido durante generaciones. Muchas de las especies que habitan aquí no existen en ningún otro lugar del planeta, lo que convierte a estas montañas en uno de los laboratorios naturales más extraordinarios de la Tierra. Mientras las nubes se deslizan sobre los acantilados, el silencio se vuelve casi tan inolvidable como la propia vista. Fue precisamente este paisaje el que inspiró la célebre novela de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, donde mesetas aisladas se convertían en refugio de criaturas de otra era. De uno de estos tepuyes ancestrales de Venezuela brota la maravilla natural más extraordinaria del país. Este es el Salto Ángel, la caída de agua ininterrumpida más alta del mundo. Sus aguas se precipitan 979 metros desde el Ollantaytambo y muchas veces se convierten en neblina antes de tocar el bosque de abajo. El Salto Ángel se encuentra dentro del Parque Nacional Canaima, un área protegida que cubre casi 30.000 kilómetros cuadrados. Desde 1994,
El parque ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su extraordinaria geología y biodiversidad. Mucho antes de que esta cascada apareciera en los mapas, el pueblo Pemón ya vivía entre estos ríos, bosques y montañas desde hacía incontables generaciones. La caída de agua se hizo conocida internacionalmente después de que el aviador estadounidense Jimmy Angel volara sobre ella en la década de 1930, dándole el nombre que buena parte del mundo usa hoy. Pero para quienes siempre han llamado a este lugar su hogar, nunca ha sido solamente una cascada, sino parte de su identidad y de su historia. Desde la naturaleza remota de Canaima, el viaje ahora nos lleva a Caracas, donde comienza a revelarse un lado muy distinto de Venezuela. Esta franja de costa angosta fue uno de los lugares sacudidos por los terremotos, pero también es el punto donde Venezuela se abre al mundo. Barcos, pescadores, carreteras hacia el aeropuerto, pueblos de playa y sombras de montaña se encuentran en un espacio que parece vibrar de movimiento constante. En La Guaira, la vida diaria suele empezar antes del amanecer, cuando los vendedores preparan la comida y los botes pesqueros regresan con la pesca de la madrugada. El olor de las arepas fritas, el marisco fresco y el café cargado recorre las calles mucho antes de que el calor se vuelva pesado. Sobre la costa, Caracas se levanta en un valle rodeado por las montañas del Ávila, una capital donde la naturaleza jamás está lejos de la ciudad. Los mercados se llenan de voces, los autobuses trepan calles empinadas y la música se escapa por ventanas, tiendas y carros que pasan. Para quien viaja, aquí es donde Venezuela se siente más humana. No en los monumentos, sino en los pequeños intercambios entre desconocidos. La gente habla de las dificultades, sí, pero también habla de familia, de béisbol, de comida, de música y de la esperanza de reconstruir una vida ordinaria. Entre el mar y la montaña, La Guaira y Caracas muestran una Venezuela que no solo sobrevive, sino que todavía canta, cocina, trabaja y recibe el día con los brazos abiertos. Dejando atrás la capital, el viaje se abre hacia las llanuras interminables de los llanos. Extendiéndose por el centro de Venezuela, esta inmensa sábana tropical cambia por completo según la estación. Durante los meses de lluvia, buena parte de la llanura desaparece bajo el agua, formando uno de los humedales más ricos de Sudamérica. Cuando el agua se retira, miles de animales se congregan alrededor de los ríos y lagunas que quedan. Chigüires, osos hormigueros gigantes, caimanes, anacondas y cientos de especies de aves comparten el mismo paisaje. Los llanos es también la tierra de los llaneros, los vaqueros de Venezuela, cuyas tradiciones han dado forma a la vida de esta región durante siglos. Antes de que salga el sol, muchas familias ya están sobre sus caballos, arreando el ganado a través de las sábanas inundadas, tal como lo han hecho generación tras generación. La música, las historias contadas alrededor del fuego y la cocina al aire libre siguen siendo parte esencial de la vida cotidiana en la llanura. Para muchos viajeros, los llanos ofrece un lado de Venezuela que se siente más silencioso, más lento, más conectado a la naturaleza. Cuando el sol desaparece en el horizonte, el canto de las aves, el zumbido de los insectos y el relincho lejano de los caballos se convierten en la verdadera voz de las llanuras venezolanas. Desde la llanura abierta, el viaje avanza hacia el oriente, hacia uno de los grandes mundos fluviales de Venezuela. Este es el delta del Orinoco, donde el río Orinoco se rompe en incontables canales antes de alcanzar el Atlántico. El Orinoco es uno de los ríos más largos de Sudamérica, recorriendo más de 2.000 kilómetros a través del continente. Aquí, las carreteras pierden importancia y las canoas se convierten en la manera principal de moverse en la vida diaria. El pueblo guarao ha habitado este paisaje de agua durante generaciones, construyendo sus casas sobre el río y leyendo las mareas como quien lee un calendario. Los niños reman entre las viviendas, las familias pescan desde canoas estrechas y el humo de los fogones se eleva entre los árboles. La selva es densa, húmeda y está viva con aves, insectos, monos y el sonido constante del agua moviéndose por todas partes. Para quien visita, el delta del Orinoco no se trata de velocidad, sino de aprender a bajar el ritmo hasta que el compás del río empiece a guiar el día. Muestra una Venezuela moldeada no por autopistas ni horizontes de rascacielos, sino por el agua, la paciencia y comunidades que saben convivir con el cambio.
Y a medida que el río se ensancha hacia el océano, el país empieza a sentirse menos como un solo lugar y más como muchos mundos que fluyen juntos. Mar adentro, en el Caribe, Los Roques. Aparece como una cadena de arena pálida, lagunas azules y arrecifes de coral. Este archipiélago incluye más de 300 islas, cayos y bancos de arena frente a la costa norte de Venezuela. El agua cambia de un azul profundo a un turquesa pálido, dejando ver los arrecifes de coral justo bajo la superficie. Los Roques se convirtió en parque nacional en 1972 para proteger su frágil ecosistema marino. En Gran Roque, el pueblo principal, las calles de arena reemplazan al asfalto y la vida diaria se mueve al compás de la marea. Los pescadores traen la pesca fresca cada mañana, mientras pequeñas posadas y cocinas familiares reciben a los viajeros que llegan desde tierra firme. Después de un día en el agua, el pescado a la parrilla, las arepas y las bebidas frías se vuelven parte de la experiencia de la isla. Para muchos venezolanos, Los Roques es la prueba de que su país no se recuerda solamente por sus dificultades, sino también por la luz, la sal, el viento y el mar abierto. Su belleza parece sencilla, pero depende del cuidado constante del coral, de las aves marinas, de las tortugas y del silencioso ritmo de la vida isleña. Al atardecer, el agua poco profunda se vuelve plateada, y Los Roques se siente como uno de los rostros más suaves e inesperados de Venezuela. A lo largo de la costa central de Venezuela, el Parque Nacional Morrocoy revela otra cara de la belleza caribeña del país. En vez de una sola isla grande, este parque está formado por pequeños cayos, aguas poco profundas, arrecifes de coral y canales entre manglares. Ha estado protegido como parque nacional desde 1974. Cada mañana, los botes se mueven entre los cayos cargando familias, neveras, pescadores y viajeros en busca de una playa tranquila. Entre los manglares, las aves se reúnen sobre el agua mientras los peces se mueven entre las raíces sumergidas. Para las comunidades cercanas, el mar no es solamente un paisaje que admirar, es trabajo, es alimento, es memoria, es rutina diaria. El pescado fresco, los tostones, las arepas y las bebidas frías convierten un simple día de playa en una pequeña reunión venezolana. Morrocoy también deja ver cuán frágil puede ser tanta belleza, porque el coral, los manglares y el agua clara dependen de un cuidado constante. Después de años de dificultades, lugares como este todavía le regalan a los venezolanos un espacio para descansar, celebrar y sentirse cerca de casa. Mientras la marea se mueve entre los manglares, Morrocoy se siente como una Venezuela más callada, sostenida por el agua, la sal y la alegría sencilla de lo cotidiano. Al oeste de Morrocoy, la Costa Verde da paso poco a poco a uno de los paisajes más inesperados de Venezuela. Este es el Médano de Coro, un desierto de arena en movimiento cerca de la ciudad de Coro. Las dunas pueden elevarse a más de 40 metros, moldeadas constantemente por vientos alisios fuertes y persistentes. A diferencia de las selvas y los humedales que hemos cruzado antes, este lugar se siente seco, abierto, casi silencioso. Las familias de Coro suelen venir aquí al atardecer, caminando descalzas sobre la arena, mientras el calor comienza a ceder. Los niños se deslizan por las pendientes, los vendedores ofrecen bebidas frías, y el desierto se transforma en un sencillo escenario de alegría de fin de semana. Cerca de ahí, Coro, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, añade otra capa al recorrido con sus calles antiguas, sus muros de barro y su historia caribeña. Aquí, Venezuela vuelve a sentirse distinta. No es selva, no es isla, no es montaña, sino viento, arena, memoria y luz. El mismo país que guarda la cascada más alta del mundo también guarda un desierto que parece moverse un grano de arena a la vez. Al caer la noche, las dunas se tiñen de dorado y gris, dejando un recordatorio más de lo imposible que resulta definir a Venezuela. Mientras el viaje continúa hacia el occidente, el paisaje vuelve a elevarse, esta vez hacia los Andes venezolanos. En su corazón se encuentra Mérida, una ciudad donde la vida de montaña marca el ritmo de lo cotidiano. Situada a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, Mérida disfruta de uno de los climas más frescos de Venezuela. Los agricultores cultivan fresas y hortalizas en las laderas cercanas, abasteciendo mercados de toda la región. La ciudad también alberga uno de los sistemas de teleférico más altos y largos del mundo, uniendo el valle con los Andes más elevados.
Los cafés se llenan de estudiantes, excursionistas y familias locales disfrutando de un ritmo de vida más pausado. Los platos tradicionales andinos, el queso fresco y el café cultivado en la región reflejan una cultura moldeada por la montaña. Los viajeros muchas veces llegan buscando el paisaje, pero se van recordando la calidez de su gente tanto como las montañas mismas. Mérida muestra otro rostro de Venezuela, uno construido sobre la educación, la agricultura y la vida en las alturas. Muy por encima de las nubes, los Andes venezolanos nos recuerdan que este país es mucho más diverso de lo que la mayoría imagina. Lejos de los campos petroleros de Maracaibo, el viaje regresa al sureste de Venezuela, donde el monte Roraima se levanta sobre la gran sabana. Con más de 2.800 metros de altura, se alza cerca del punto donde se encuentran Venezuela, Brasil y Guyana. Su cima plana y sus paredes verticales lo convierten en uno de los tepuyes más reconocibles de la tierra. Para el pueblo Pemón, el Roraima forma parte de un paisaje sagrado, lleno de relatos transmitidos de generación en generación. Para los exploradores, se convirtió en un símbolo de aislamiento y misterio. Este mismo paisaje ayudó a inspirar la novela de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido. Hoy en día, guías locales conducen a los excursionistas a través de ríos, sabanas y senderos empinados hacia Gacima. El ascenso puede tomar varios días y el clima puede cambiar de sol a lluvia en cuestión de minutos. En la cumbre, rocas negras, plantas extrañas y pozas de agua transparente crean un mundo que se siente completamente separado de las llanuras de abajo. El Roraima muestra por qué Venezuela no es un solo paisaje, sino muchos mundos apilados uno sobre otro por el tiempo. Frente a la costa noreste de Venezuela se encuentra la isla de Margarita, uno de los destinos insulares más queridos del país. Para muchos venezolanos, esta isla está ligada a las vacaciones, a los viajes en familia, a las playas y a los recuerdos de tiempos menos difíciles. Sus costas miran hacia el Caribe, con botes pesqueros, mar abierto y colinas secas que se levantan detrás de la orilla. A diferencia de las selvas de Canaima o los acantilados del Roraima, Margarita se siente abierta, luminosa y moldeada por el viento. En pueblos como Porlamar y Pampatar, la vida diaria transcurre entre mercados, pequeños restaurantes, iglesias y calles junto al mar. Los pescadores traen la pesca fresca, los vendedores ofrecen fruta y marisco y las familias se reúnen alrededor de platos de arepas y pescado frito. La isla también es conocida por playas como Playa El Agua, donde largas extensiones de arena se encuentran con la fuerte luz del Caribe. Al atardecer, los lugareños caminan por la orilla, la música se escapa de los bares de playa y la isla deja de sentirse como un destino para convertirse en un ritmo compartido. Margarita ha enfrentado las mismas dificultades económicas que el resto de Venezuela, pero su gente sigue reconstruyendo el turismo, un pequeño negocio a la vez. Esta isla muestra otra Venezuela, una que no ha quedado intacta frente a las dificultades, pero que sigue llena de calidez, de color, de brisa marina y de alegría sencilla. Más allá de sus paisajes, Venezuela se sostiene sobre la energía de su gente. En ciudades, pueblos, islas y llanuras, la vida diaria continúa a través de la música, la comida, la familia y la fe. La arepa es uno de los alimentos más entrañables del país, sencilla, tibia y comida a casi cualquier hora del día. Puede rellenarse con queso, carne, caraotas, aguacate o con lo que una familia tenga en casa ese día. Los fines de semana, los campos de béisbol se llenan de niños, de padres y del sonido de un país que ama profundamente este juego. La música está en todas partes, desde el joropi en los llanos hasta la salsa, el merengue y los ritmos callejeros de las ciudades. En los llanos, el arpa y el cuatro todavía llevan la voz del campo de generación en generación. En los pueblos costeros, el ritmo cambia con el mar, con el calor y con el movimiento de la gente entre los mercados. El país ha atravesado años difíciles, pero la cultura nunca ha desaparecido. Sobrevive en las cocinas, en las canciones, en los chistes, en las celebraciones y en esa manera tan propia de seguir recibiendo al extraño con calidez, incluso cuando queda poco. Para quien viaja, esta puede ser la parte más importante de entender Venezuela. El país no se ve solamente en sus cascadas, sus montañas, sus campos petroleros o sus playas. También se escuchan las voces, se prueba en la comida y se siente en la pequeña bondad de la gente común.
Esta es la Venezuela que queda cuando el ruido de la política se apaga en el fondo. Un país que todavía cocina, que todavía canta, que todavía se reúne y que se sostiene a sí mismo, un día a la vez. Después de este recorrido, Venezuela ya no parece una historia simple. Es un país moldeado por paisajes extraordinarios y por una resiliencia difícil de igualar. Su belleza es real, su sufrimiento también lo es. Pero entre esas dos verdades, la vida diaria sigue su curso. La gente abre sus negocios, cocina sus comidas, guía a los viajeros, repara sus casas y vuelve una y otra vez al mar, a los campos y a las calles que siempre han sido suyas. Esa resiliencia silenciosa puede ser, al final, lo más poderoso que le queda a Venezuela para mostrarle al mundo. Y entonces queda la pregunta, la misma que quizás cada quien responde distinto según su propia historia. ¿Puede un país tan rico en naturaleza, en memoria y en fortaleza humana construir un futuro tan extraordinario como la tierra que pisa? Esa respuesta todavía no está escrita. Pero Venezuela sigue aquí, sigue siendo hermosa, sigue herida y sigue, a pesar de todo, moviéndose hacia adelante.